todos por acompañarnos. Soy Ramón Pedrosa, responsable de Relaciones con Inversores de Lledanet, y gracias por acompañarnos hoy a esta call con inversores minoristas que nos gusta hacer cada vez que presentamos resultados trimestrales anuales, como hicimos ayer. Y de igual manera que hemos hecho esta mañana con los inversores institucionales, nuestro consejero delegado y fundador, hace ya 26 años, Sisco Sapena, y nuestra directora financiera, Rati Usandizaga, van a revisar punto por punto la presentación que comunicamos públicamente ayer al mercado. Durante la intervención podréis hacer vuestras preguntas bien en el chat o de manera directa a nuestro equipo, y quien tenga interés en hacer alguna pregunta específica, al final de la presentación de Sisco y de Arrate, simplemente levantar la mano virtualmente y os daremos acceso para que podáis formularla. Sin más, gracias a todos por acompañarnos y Sisco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a la sesión de la tarde, en la cual pues estamos sobre todo, pues, bueno, en los cuales yo me incluyo, de los inversores particulares en la compañía. Sigo siendo el máximo accionista, pero evidentemente, pues bueno, yo también soy un inversor particular, ¿no? Así como anécdota curiosa, como esto me lo han pedido varios, pueden comprobarme que mi reloj sigue siendo el mismo. Algunos le llaman el Casio, pero vamos, sigo llegando exactamente el mismo reloj, ¿de acuerdo? Con lo cual no va a haber problema. Entonces, bueno, nos vamos a cambiar. Bueno, ¿cómo nos vamos a distribuir un poquito la charla? Bueno, yo haré un poco lo que es la propia introducción. Me ocuparé más de los temas ya un poco más tecnológicos, y Arrate pues se nos va a ocupar un poco más del tema de los números y de la explicación de lo que es la parte de los números. Y luego posteriormente pues bueno, pues pediremos a quien tenga preguntas y demás que levante la mano y le dejaremos entrar en micro, de tal manera bueno, pues que podrá hacer las preguntas que estime convenientes, y a partir de allí pues ya podamos ir tirando millas, ¿vale? Entonces, si Arrate nos muestra la presentación con un control L. Prueba de nuevo. ¿Ves? Se la prueba y es otra cosa. Es ver pantalla completa. Ah, bueno, vale. Bueno, pues ya pasamos a la siguiente paginita. Bueno, uy, me las pasas demasiado rápido. ¿Qué sería una presentación sin el buguillo técnico? Es que le pones a la menos tequi a hacer esto. Yo soy la de números, no soy la tequi. Ya, pero así aprendes un poco, mujer. Ya que nos haces aprender a todos de números y nos llevas todos por el camino recto, pues por eso ya nos va Venga, bien. lo conseguiré, lo conseguiré. Vale, muy bien. Venga, compartir. Y ahora la pongo en pantalla completa. Es control L, como puedes ver. Sí, sí. Bueno, en fin. Ante todo, justo después de hacer la publicación de los datos, en los cuales pues hemos estado bastantes días pues, preparándolo y demás, intentando que lo miremos varios ojos, y para, bueno, pues para que no tuviéramos lo típico, siempre se nos escapa alguna cosa. Pues bien, pues esta presentación, la primera en el morro, porque evidentemente una vez ya publicados todos, ya, claro, la legaña era demasiado grande y se nos escapó un gazapito de buenas a primeras que nada, el primer párrafo, en vez de 323.000 son 391.000, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es mejor resultado, con lo cual está bien, ¿vale? Está mejor. La verdad es que ha sido un primer trimestre, bueno, pues de los mejorcitos que hemos tenido en toda nuestra historia. También, sobre todo, porque ya SaaS está comenzando a ser, pues,
un driver muy importante de lo que es la facturación, y además recordemos que el SaaS siempre nos da mucho más margen bruto de lo que nos estaba dando los SMS. Hemos vivido de los SMS muy bien, nos ha sorprendido muchas veces, pero ahora en este momento, pues bueno, pues dadas las circunstancias, el SaaS es el que tiene que convertirse pues un poco en el timón y el motor principal de lo que es la compañía, y así lo está haciendo, ¿no? De hecho, en la parte de SaaS hemos crecido pues un 43, un 46%, ¿de acuerdo? Y que, pues bueno, pues la compañía pues sigue adelante en todas sus intenciones, sobre todo pues seguir desarrollando I+D, seguir desarrollando nuevos productos, internacionalizarnos a tope, pero bajo el punto de vista de aprender un poco bueno, utilizar las lecciones aprendidas de nuestros intentos de internacionalización históricos, que es básicamente, pues bueno, no hacerlo de la forma tirando el dinero por la ventana, aunque no nos lo pueda parecer, sino que intentando ser pues muy comedidos en todo lo que son los gastos, para evidentemente, pues bueno, porque si no, pues bueno, esto es lo típico de cualquier empresa, ¿no? Que es susceptible de ampliaciones de capital hasta la total ruina de todos sus accionistas, ¿no? Aquí, evidentemente, pues bueno, Jaydanet solamente ha hecho una ampliación de capital, que es cuando hizo su propia salida a bolsa, y antes de que nos hubiéramos gastado ese dinero, pues la verdad es que tuvimos la suficiente suerte, o hemos sido lo suficientemente listos como para que la compañía volviera a generar dinero de nuevo. ¿Pasamos página? Bueno, ¿quieres que lo haga yo? Sí, sí, porque me hace algo raro. Es decir, cuando paso página me pasa 3 de golpe, Cisco. Vale, pues si me das a mí la pelotita, Claro. Ya está, ya te la han pasado. vale, pues Con dedos vascos. bueno, no pasa nada. Venga, este era el resumen ejecutivo. Bueno, los highlights del periodo, pues evidentemente eh, por cuarto trimestre consecutivo, la tesorería supera la deuda financiera, ¿vale? Y además, pues bueno, ya tuvimos en el último consejo, se aprobó en ese consejo un aumento del 25% de los dividendos. Curiosamente, hay de indicar, así como anécdota, que pues bueno, los consejeros ejecutivos fuimos al consejo con una propuesta de incremento de dividendos un poco inferior, y poco menos que salimos que nos estiraron de las orejas. ¿Ande vais? Venga, va. Si el año ha ido muy bien, va, vamos a ser un poquito más generosos, que ya toca. Digo, vale. Yo, evidentemente, como principal accionista, no puse ningún inconveniente a ello, ¿no? Bueno, en cuanto a la innovación, lo que decíamos, hemos incrementado un 46% la línea SaaS. También así ha crecido el margen bruto, sobre todo porque literalmente estamos vendiendo más SaaS, y SaaS tiene bastante más margen bruto y está aumentando dentro del mix. En estos momentos el SaaS ya es el 40%, y esperamos que este año supere el 50% de lo que son los ingresos de la compañía. En cuanto a la industrialización, pues evidentemente tenemos una nueva filial en Dubái para distribuir los servicios tanto en Oriente Medio y en África, porque tener en cuenta que pues a los países musulmanes y los árabes pues les gusta mucho que el contrato esté hecho precisamente con uno de los países de su área de influencia, y evidentemente la creación de la filial de Dubái va en ese sentido. Esa filial, a pesar de que ya tenemos otra filial en Dubái, pero eso está orientada a los servicios propiamente de los Emiratos, ¿no? Y finalmente, pues la parte de la propiedad intelectual, seguimos creando nuestras barreras contra la competencia desleal y la mala competencia en forma de patentes. En estos momentos pues ya tenemos 203 patentes en 64 países, y evidentemente enfocados en lo que son los servicios SaaS, con nuevas patentes en Estados Unidos, China, Croacia, Taiwán y Canadá.
Bueno, como he dicho anteriormente, la verdad es que le estamos dando la vuelta como un calcetín a la compañía en cuanto al mix de ventas. El año pasado lo que es el wholesale de la interconexión de SMS pues era el 57% de los ingresos. El SaaS, la parte de la certificación, la verificación de identidades, etcétera, pues era solamente un 27%, y la parte de los SMS para nuestros clientes directos pues era un 16%. Este primer trimestre ya se ha notado, pues, sobre todo el viento de cola de lo que es la pandemia, y ahora estamos comenzando a vivir una post-pandemia en la cual ya no son aquellos los experimentos, sino ya la utilización de forma industrial de nuestros productos, y ahí se ve en la cual, pues bueno, las soluciones ya SaaS ya son el 40% de nuestros ingresos. El wholesale ha pasado a ser un 43%, porque ha sufrido un poco ya las consecuencias finales de la crisis COVID, tanto en lo que es el tráfico de hospitality proveniente de hoteles, viajes, aviones, todo esto, claro, es que ha desaparecido. O sea, hoy salía publicado de que España en el primer trimestre ha facturado un 80% menos el turismo, y el turismo sigue siendo una de las principales industrias del país, con lo cual calcula un poco cómo estamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pues este trimestre se ha notado todo esto, aunque ya en esta siguiente parte, porque de hecho ha sido una de las preguntas que nos han hecho los inversores cualificados en la primera, de, bueno, ¿esto seguirá tirando fondo o va a seguir? Bueno, nuestras previsiones son los datos que tenemos hasta ahora, es que podríamos decir que prácticamente el primer trimestre ha tocado fondo, se está comenzando a recuperar parte de ese tráfico y se está comenzando también a recuperar parte de lo que son los márgenes, ¿vale? Pero evidentemente, bueno, a ver, la verdad es que contamos con muy buenos profesionales, y la directora de Interconexión, que en parte también es consejera, nos ha jurado y perjurado de que él va a seguir dándonos sorpresas, porque de hecho, como no lo he comentado en la primera reunión, luego salió con una orejita un poquito más roja, no sé por qué. Bueno, en fin. El hecho es que, nada, Arrate, esta es más tu parte, que eres la números woman. Bueno, publicamos ayer la previsión de cuenta de resultados comparada con el primer trimestre del ejercicio 2020, pero en lugar de comentarla aquí todo de golpe, lo que haremos es diapositiva por diapositiva ir viendo los grandes números que ha tenido la compañía. En primer lugar, en la siguiente slide vemos cómo han evolucionado las ventas, que se han mantenido en cifras del año anterior, más o menos, un 1% por debajo, pero lo que hay que destacar es la evolución completamente dispar que ha habido entre las diferentes líneas de negocio que tenemos. Tenemos el caso, por ejemplo, de las líneas de SaaS, ¿no? que suben un 46%. Hasta el 1,6 millones de euros. Si vamos a la siguiente, pues ¿cuáles son los factores que han hecho que esta línea de SaaS haya subido? Principalmente lo que siempre comentamos, un crecimiento del mercado de tanto de las notificaciones como de las contrataciones electrónicas. Derivado de la pandemia, estamos en lo que siempre hemos llamado economía de tocar poco, una low touch economy. Y esto ha venido para quedarse, porque muchos clientes nuestros lo han puesto en funcionamiento durante este año 2020, se han dado cuenta de la eficiencia que tiene para sus procesos, y no solo va a quedarse lo que están usando, sino que están aumentando su cartera de productos, ¿no? Dentro de los que tenemos en la cartera de productos de Lledanet. Luego también hemos conseguido ser un agente clave dentro del sector. Y es debido a la gran inversión que hemos hecho durante estos años en el I+D. Tal y como ha comentado Sisco, cuando hicimos la salida a bolsa captamos 5 millones, y el principal objetivo que teníamos para esos 5 millones era fomentar y desarrollar esta línea SaaS, porque sabíamos que era el futuro, ¿no? para Lledanet. Hemos conseguido seguir invirtiendo en I+D, seguimos haciendo, porque es una pieza clave dentro de la estrategia de crecimiento y para seguir en el mercado, pero también lo que somos capaces es de adaptarnos mucho más rápido a nuestros clientes, a las necesidades que tienen, y de incorporar esas necesidades en los productos estándar que tenemos en cartera. El crecimiento de SaaS también hemos visto que ha cambiado en el peso geográfico que tiene. Antes éramos más dependientes del mercado doméstico, el mercado español, y ahora vemos que se han potenciado las ventas internacionales, no solo en Latinoamérica,
como ya teníamos Colombia, pues con 472 y con clientes muy potentes, sino también Sudáfrica, y creemos que es una vía de crecimiento clave todo lo que parte que es internacionalización. También lo que estamos intentando es buscar, pues, para este crecimiento rápido geográfico, nuevos partners a nivel internacional que nos permitan abrir nuevos mercados donde los productos de la línea SaaS sean claves y sean reconocidos. Hay que darse cuenta que esta pandemia y estos confinamientos han permitido dar cada vez más validez legal a nuestros servicios alrededor de todo el mundo y que sean reconocidos por autoridades. Y eso hace que el mercado, como dice Cisco, sea un mercado azul, un océano azul, no un océano de competencia. Hay mucho mercado para todos todavía. Y por último, el crecimiento del SaaS viene también derivado del crecimiento de consumo, como hemos dicho, de clientes que teníamos antiguos, recurrentes, y vemos que es una base estable para el crecimiento de cara a futuro. A nivel del wholesale, pues es el lado contrario. Por eso decía que hay una evolución muy dispar entre las diferentes líneas. Cae un 25% hasta el 1,7 millones de euros. El trimestre 1 del 2020 fue muy bueno, pero de repente nos encierran en casa, no viajamos y no recibimos por SMS ni billetes de avión ni reservas de hotel, porque el mercado de hospitality, como ha dicho Cisco, desaparece. Volverá, está claro que volverá, y lo que sí que hemos visto es que la competencia en este mercado ha crecido, pero sobre todo lo que hemos visto es un incremento de los precios de terminación, porque los grandes competidores, que son operadoras de los países, han visto cómo sus ingresos de roaming desaparecen y lo que han hecho es incrementar el precio de la terminación para así conseguir paliar, ¿no?, esa pérdida de ingresos que han tenido. Eso al final a nosotros nos afectará y luego lo comentaremos con el margen. Y por último, pues tenemos los SMS comerciales, pues que siguen ahí, se sitúan en 680.000 euros, suben un 4%. Aquí la competencia sigue siendo muy importante. Os recuerdo que son SMS que vendemos a clientes directos nuestros en España. Se puede decir que pues es una línea antigua donde los márgenes son pequeños y donde hay mucha competencia. Seguimos y hablas tú, Cisco, sobre producción. Perfecto. Bueno, este trimestre hemos inaugurado una nueva forma de explicar también las cosas, porque, bueno, como hemos dicho antes, ahora ya es un 40%, esperamos que el SaaS sea ya más de un 50% de los ingresos cuando acabe el año. Entonces, quieras que no, nosotros somos una compañía que cobramos por transacción, no es un flat fee, no es una tarifa plana mensual, no, sino que cobramos por transacción, ¿de acuerdo? Y evidentemente, bueno, ya introdujimos anteriormente en trimestres previos esta parte de la producción de servicios, porque en definitiva, bueno, cuando damos el avance, la verdad es que somos de los más rapiditos, y eso hay que agradecer pues al equipo de Arrate, que la verdad es que se pegan muchas horas y se quitan muchas horas de sueño y prácticamente tienen que ponerse palillos en las cejas para que no se les caigan ni las pestañas de sueño. Pero afortunadamente somos de los primeros que somos capaces de avanzar datos. Pero esto no deja de ser un proceso en el cual hay muchos inputs y no necesariamente son inputs de la propia compañía. Las facturas, que te lo envíen, que las diferentes comunicaciones, bueno, pues todos los gastos que ha habido hay que acabar de gestionarlo y eso requiere un poco de tiempo. Sin embargo, los datos de producción, la verdad es que las tenemos antes. Y una de las obligaciones de transparencia que se tienen las compañías precisamente al estar cotizadas es, una de las reglas principales, es que cuando se tiene esa información hay que darla pública. ¿Vale? Entonces, como ya vamos más hacia un modelo más industrial, de la misma manera que los fabricantes de coches anuncian a principios de mes pues cuántos coches han fabricado, pues nosotros estamos comenzando a anunciar también cuántas transacciones tiene todo nuestro mercado SaaS. ¿De acuerdo? Y dentro de esa línea de información, como decíamos, ya lo hemos ido comenzando a introducir en los anteriores. Esta vez nos ha parecido oportuno publicarlo inmediatamente a disposición en cuando los tuviéramos. Eso ya ha sido publicado. Son los mismos datos que se han publicado anteriormente, pero básicamente lo que os vengo a decir es un poco también que en la parte de tenemos las notificaciones y las contrataciones.
La parte de las contrataciones, aquí lo que nosotros contamos son el número de circuitos activos que hay, en el máximo número de circuitos activos durante ese trimestre. Nosotros contamos como circuito activo cualquier circuito que tenga actividad durante al menos en un periodo de 30 días, ¿vale? Entonces aquí generalmente, pues bueno, pues están puestos, generalmente suelen ser, como es trimestralmente y hemos decidido que sea trimestre a trimestre para poder comparar peras con peras. Bueno, ahí veis un poco la actividad que hubo en el 2019, que teníamos 182 circuitos en producción. En el primer trimestre se dispararon la parte de los circuitos, 404, y ha seguido creciendo a niveles muy amplios durante este 2021. ¿Vale? Si seguimos un poco la tendencia de las deltas, muy probablemente pues seguiremos viendo crecimientos de estos circuitos activos, que recordemos que estos circuitos activos son los que nos producen esta cantidad de transacciones o de contrataciones por parte de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Recordad de que, como hemos dicho antes, nosotros cobramos por transacción, pues cuantos más transacciones hagan nuestros clientes, pues más podrá cobrar la compañía por los servicios, ¿no? Veis aquí que se dispara de una forma bastante apreciable pues durante este primer trimestre, llegando a las 355.000 transacciones de Click and Sign Up. ¿De acuerdo? A partir de allí, pues bueno, también tenemos lo que son las partes de las notificaciones. Las notificaciones de correo electrónico certificado pueden ser también por parte de por SMS certificado, o también puede haber una parte de contratación con SMS, el contrato SMS, que son las gráficas que nosotros estamos exponiendo. Y se ve claramente también un crecimiento bastante apreciable en este trimestre de los correos electrónicos certificados. Hemos tenido clientes que han estado creciendo a ratios de un 15% mensual, ¿de acuerdo? Especialmente los clientes que son operadores postales nacionales, que están en producción, por eso han estado creciendo mucho. Y es algo que la verdad es que, bueno, se inició un poco más tímidamente, pero está entrando en producción y es de las áreas donde esperamos unos crecimientos mayores en los próximos meses, por la sencilla razón de que, bueno, pues la pandemia ha hecho que todos habéis escuchado que los niveles de deuda se han disparado en todos los lados, ahora estamos todos dopados a nivel económico, pero que y a la hora de pagar, a la hora de hacer, bueno, de cumplir obligaciones financieras, pues la verdad es que todos hemos mirado para el otro lado, hemos mirado un poco, bueno, vamos a intentar que nadie se caiga, ¿no? El problema está que ahora hay que notificar que, bueno, pues hay que cumplir esas obligaciones. Hay que pagar los impuestos, hay que pagar las facturas y, por desgracia, pues a más de uno o más de dos, pues se nos tendrá que recordar que tenemos que cumplir con estas nuestras obligaciones financieras, y el mail certificado y el SMS certificado es un producto ideal para precisamente recordar esas obligaciones financieras que tiene cada uno. En la parte siguiente, pues bueno, veis aquí la parte de los SMS certificados, siguen creciendo. Recuerdo, o sea, vuelvo a insistir que esto está puesto trimestre a trimestre con respecto de los diferentes años para poder ver realmente cuál es la actividad, porque una de las cosas que me han comentado varios accionistas, digo, hombre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha bajado? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que nosotros cada vez somos más poblacionales, es decir, que nos afectan las actividades de la población. Si evidentemente, ¿cuándo hay más actividad económica a lo largo del año? Pues el último cuatrimestre. Navidades, Black Friday, es cuando se dispara, ¿vale? El primer trimestre más triste, más podre, como dirían mis sobrinos y demás, pues es el primero, porque hay menos actividad, está todo el mundo a ver qué hace, qué deja de hacer, bueno, pues y entonces, pues precisamente por eso ponemos trimestre a trimestre, pero dentro de los diferentes años, porque no tiene nada que ver la continuación y el flujo, ¿no? Aquí claramente se ve que, ostras, pues el cuarto trimestre se dispara, pero no hay una continuidad en cuanto a las mismas cifras en el primer trimestre. Vuelvo a insistir, son actividades y están relacionadas mucho con el propio trimestre, son actividades hechas por humanos y se relacionan con actividades humanas. También hay que decir que en el cuarto trimestre, tuvimos ya un arranque por parte de un gran contrato que hubo, que le ha costado continuar, ha estado digestando un poco todos los resultados, porque evidentemente fue un impulso muy importante, tiene que acabar de gestionarlo y es lo que está arrancando de nuevo, y las volvemos a ver en pues otras cifras también pues chulas y bonitas. Y finalmente tenemos también
la parte del contrato SMS, que pues está también teniendo crecimientos muy elevados, teniendo en cuenta que el contrato SMS lo utilizan sobre todo las utilities, las energéticas, las comercializadoras de electricidad, en España y Portugal básicamente, y pues bueno, pues es un mercado que está creciendo la competencia, y el mecanismo que damos nosotros de contrato SMS permite que la contratación sea prácticamente inmediata, con la ayuda de los propios call centers o incluso el propio usuario pues haciéndolo por sí mismo. Con lo cual, pues la verdad es que pues sigue creciendo. Entonces, bueno, como además estos datos han gustado mucho a los analistas, pues es simplemente un poquito de imaginación de colocarse las diferentes deltas, aplicarlas a los próximos trimestres para tener un punto de vista de cómo pueden ir los próximos trimestres. Y nada, que volvemos a la parte de los datos financieros y te vuelve a tocar a ti. Bueno, hemos estado comentando un poco cómo evolucionaban las ventas, pero lo que hay que destacar es que las ventas, hemos dicho, habían bajado un 1% justo, pero lo conseguimos que el margen, lo que ganamos realmente por cada euro vendido, suba un 6% y alcance los 2 millones de euros. El objetivo principal es, como hemos comentado, el peso más importante que tienen las ventas SaaS sobre las ventas totales. No olvidemos que son las que mayores margen tienen de la cartera de productos de Lleida.net. Luego, también hay que decir, es verdad, que la internacionalización de estos productos de SaaS conlleva que tengamos que pagar unas comisiones a los partners que tenemos en los diferentes países si hemos optado por esa vía de comercialización. Por lo tanto, sí que hay una diferencia, y eso nos gusta dejarlo claro, entre las ventas internacionales que hacemos con personal directo de las que hacemos a través de partner. Luego tenemos un descenso, como hemos comentado, de todo el tema que es wholesale por incremento de los precios de terminación, pero también tenemos un descenso de los márgenes del SMS comercial derivado de la mayor competencia que ha habido en el mercado nacional, ¿vale? Ha habido un poco de presión de precios ahí. Conlleva que el margen sobre venta se sitúa en un 50,2% cuando el año pasado era de un 46,7%. Veremos cómo ese porcentaje va subiendo en función que vayan subiendo las líneas de SaaS. Hablaremos luego de los costes, pero las grandes magnitudes, el EBITDA sube hasta los 620.000 euros, supone un 31% sobre el margen bruto, cuando el año pasado era únicamente del 22%. Y la otra magnitud que solemos hablar, que es el EBITDA cash o EBITDA sin activaciones, que es el dinero real que acaba en caja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sube a un 67% y se sitúa en 427.000 euros. Luego tenemos el resultado antes de impuestos. El resultado antes de impuestos se ha incluido el resultado financiero, que vemos que es mejor que el del año pasado porque hemos pagado menos intereses al tener una deuda neta financiera mejor. Pero también esta vez, lo que el año pasado nos perjudicó bastante, los tipos de cambio, este año la evolución de las monedas en Latinoamérica y el dólar nos ha beneficiado. Y aclarar que no supone un ingreso de 46.000 euros derivados de tipos de cambio, simplemente es una actualización de los préstamos que tenemos con las diferentes filiales, ¿vale? Que al cambiar el tipo de cambio lo cambiamos en balance y te genera un ingreso o una pérdida, no un movimiento de cash. Eso lo veremos en el día que devuelvan. Porque siempre pagamos, recordar, la matriz quien da los préstamos a las filiales. La matriz es la que tiene los préstamos financieros y es la que juega un poco de pool con el resto de filiales. Vale, Cisco, activaciones. Hemos dicho que uno de los pilares del crecimiento de Lleida.net de cara al futuro va a ser el I+D, porque tenemos que seguir innovando tanto en el desarrollo de los productos actuales como sacar a mercado nuevos productos que están pidiendo los clientes. Es por ello que hace unos años, en el 2015, creo que no, en 2019 decidimos bajar el ratio de activación por el Consejo de Administración para que sería una cuenta de pérdidas y ganancias muy transparente, pero en ningún momento dejamos de hacer gastos de I+D. De hecho, lo único que hacíamos era activar menos. Este año se incrementan en un punto porcentual sobre ventas, pero es derivado de que tenemos más personal. Hemos captado a más gente, sobre todo seniors en toda la parte técnica, para desarrollar estos productos. Se sitúan en 193.000 euros y, como he comentado, suponen el 5% de las ventas. En relación a los gastos de personal,
Es la apuesta que tiene Lleida.net, no solo en el área de I+D, de captar talento, sino también dentro de las otras áreas y sobre todo dentro del área del departamento comercial. El año pasado ya fichamos a gente para crear el nuevo departamento de Europa, pero este año seguimos creando filiales en Dubái dedicadas a África y seguimos captando gente. Nos damos cuenta que lo que es importante para el crecimiento es tener gente que sea senior, experiencia en el mercado, y eso tenemos claro que en ningún momento vamos a dejar de invertir en el personal porque es otra de los pilares claves para este crecimiento. Somos ya 105 personas, el año pasado éramos 89, es decir, un crecimiento del 18%, y sin embargo los gastos únicamente se han incrementado un 16%, es decir, tampoco nos estamos volviendo locos con los fichajes. Y por último hablaré de los gastos de servicios exteriores, que incluyen tanto los viajes, los eventos, y también no olvidemos todos los asesores para los temas internacionales, para temas de I+D y demás. Vemos que han caído espectacularmente hasta 566.000 euros. Se debe sobre todo a que pues, estamos un poco encerrados todos en casa, no podemos viajar todo lo que nos gustaría, si bien es verdad que ya hay equipos comerciales que se están empezando a mover fuera. Los eventos son todos virtuales y todo eso se refleja en la cuenta de resultados. Lo que estamos haciendo es seguir investigando cómo abrir nuevos mercados, y esos gastos sí que vemos cómo han ido subiendo, ¿no? Si compararíamos por líneas de descomposición de este gasto. Y por último, deuda financiera neta. Como sabéis, en los trimestrales nunca damos el balance completo. Simplemente damos una pincelada y damos datos sobre la deuda financiera neta. Es el tercer trimestre donde es negativo. Tenemos ahora mismo un disponible de 5,6 millones de euros y una deuda financiera de 3,4, lo que sitúa en el ratio de 0,89 veces el EBITDA anualizado, es decir, multiplicar por 4 el EBITDA de este año, que como ha comentado Sisco, somos estacionales, así que es muy puritano hacerlo de esta manera. ¿Qué hemos hecho con la deuda? Este trimestre hemos logrado un nuevo préstamo de 500.000 de euros con unos intereses más bajos que la media de intereses que teníamos. El objetivo es dedicarlo a I+D y a internacionalización, que son las dos palabras claves de la presentación junto a las patentes. Y los 5 millones, pues seguir manteniéndolos y dedicarlos a lo mismo, a nuestro crecimiento orgánico, que tenemos todavía mucha carrera, ¿no? por hacer. Sisco y yo con eso podemos dar paso a preguntas o... Sí, ya podíamos dar. Magnífico. Pues nos pregunta Sisco y Arrate José Carlos Martínez, aparte de darnos las gracias, ¿qué previsiones podemos esperar en crecimiento de ingresos y márgenes para el 21 y el 22? Y pregunta además si es muy positivo ver empresas como Lleida.net con composición neta de caja versus deuda, pero ¿qué valor se genera con dicha caja para el inversor accionista con ello? Así que una para cada uno. A ver, son profundas las preguntitas y son de profundidad. A ver, primero, nosotros no proporcionamos guidance en el sentido de decir, pues vamos a ingresar tanto dinero, para eso tenemos unos analistas estupendos que son los que se atreven más a proporcionar ese tipo de información. De hecho, a ver, Guillermo Serrano Checkpoint ha hecho su publicación de las previsiones para los próximos meses y años en el informe que ha hecho público esta mañana. También lo han hecho los de Invest Securities y próximamente también lo va a hacer el analista que tenemos para el mercado americano. Recordaros que nosotros que estamos cotizando en 3 mercados, pues al final hemos decidido tener un analista por cada mercado, porque es la mejor manera de focalizar cada hora de información según las características que puede tener cada uno. Y entonces, pues bueno, en ello estamos, ¿no? Respecto a la segunda pregunta,
¿Es positivo, no es positivo, posición de caja neta, etcétera? Es casi un poco la preguntilla siguiente que hay es, oye, ¿y por qué crecimiento con una cosa o crecimiento con la otra? Vamos, que estoy seguro que si no cae está a punto de caer y demás. A ver, digamos que nosotros hemos vivido las estrecheces de no tener caja y no tener nadie que nos la proporcionase. ¿De acuerdo? Y que sí, que en este momento hay montones de dinero en el mercado, es muy barato, etcétera, pero preferimos seguir dependiendo de nosotros mismos, tener un poco de dinerito en el bolsillo y utilizarlo para cuando sea estrictamente necesario. Evidentemente, siempre el crecimiento, pues procuraremos hacerlo orgánico, aunque, pues bueno, también me remito un poco a declaraciones que hoy han aparecido incluso en Europa Press, en el cual, pues bueno, no, o sea, a ver, que nosotros nos vayamos de shopping no significa que vayamos a comprar, sino que estamos mirando lo que se ofrece en el mercado, lo que hay, lo que deja de haber. Generalmente lo que conseguimos estas empresas, pues que acaban siendo clientes nuestros, pero no necesariamente significa que vayamos a comprarlas, ¿vale? Seguimos en ello, pero nuestra prioridad es seguir creciendo orgánicamente y evidentemente, pues bueno, pues que la compañía tenga dinero para poder tener su propia independencia a la hora de elegir qué es lo que más le conviene. Si en eso quieres añadir alguna cosita más, Arrate. Simplemente comentar que el exceso de caja que tenemos actualmente se dedica en una manera muy clásica, es decir, no invertimos en fondos ni en derivados que tengan riesgos, que creo que eso es importante para el accionista, que nosotros lo dedicamos, tal y como dice Sisco, como una especie de colchón, porque sabemos que vamos a tener inversiones importantes tanto en innovación como en internacionalización, y de ahí va a venir la rentabilidad del accionista, que no pensemos que va a ser por inversión ni en fondos ni en derivados. Tampoco invertimos en Bitcoin. Correcto. Vale. Nos pregunta Vicente Cortina, por bajar la presión, que por qué cotizamos en Frankfurt. Bueno, esta ha sido un poco la sorpresa de la semana, ¿no? Porque, a ver, vale, yo le había dicho a Rate de que no pararía hasta cotizar como mínimo en 2 mercados más y de repente me he quedado sin un comodín. ¿De acuerdo? No, a ver, el hecho es que se cotiza en Frankfurt porque, pues bueno, pues hay muchos compradores de mercado alemán que lo que hacen es precisamente utilizar su bolsa local, Frankfurt, para hacer compras en otros mercados y eso hace que marque precio en su propia bolsa, ¿vale? Esto además, muchas de las que están cotizadas en la bolsa de Frankfurt son realmente empresas que están cotizadas en otras bolsas y es básicamente un mercado en el cual hay una visualización del trading de los operadores locales. No es por otra cosa. Muy bien. Nos pregunta Fernando Blanco un detalle relativo al avance de producción de servicios SaaS durante el primer trimestre. Nos comenta que no se mencionó nada sobre Portugal o Emiratos. ¿Están utilizando ya nuestros productos los clientes que tenemos allí? Bueno, pues ten en cuenta que grandes clientes requieren gran preparación para entrar en producción, ¿vale? Porque son entidades complejas, entidades diversas y en las cuales se procura intentar hacer bien las cosas y se va con pies de plomo a la hora de poner las cosas en producción. Literalmente sí que se vio, como he comentado antes, sobre todo en la parte de SMS certificado, ya un cierto movimiento en la parte de Sudáfrica, pero no se ha visto todavía en lo que ha sido de los grandes contratos que hemos firmado en el 2020, todavía no vemos reflejados en este primer trimestre, con lo cual todo el crecimiento que ha habido en los servicios ha sido por crecimiento orgánico de los propios clientes de JDNet, con lo cual también está muy bien, ¿no? La pregunta que comentan varios participantes y que nos la preguntan de forma recurrente. ¿Se han presentado a la dirección de JDNet propuestas para el crecimiento inorgánico? Pues sí, pero somos muy exigentes. De hecho, salió hace relativamente poco que habíamos contratado a Bondo Advisors para que nos ayudasen a la búsqueda
nos decidimos por Bondo, pues por la sencilla razón de que Bondo está formado por el antiguo CEO y CFO de la primera empresa española que salió a cotizar en Euronext. Y realmente, pues ya vimos que tendrían un feeling muy parecido al nuestro a la hora de buscar y a la hora de encontrar posibles objetivos de crecimiento inorgánico. A su vez hicimos la recopilación del número de iniciativas o de estudio de diferentes compañías objetivo de crecimiento orgánico y superamos las 20 empresas, ¿vale? Vamos, es un número bastante elevado. Pero entre pitos, flautas, una cosa que tiene la manga corta, la otra que tiene el pie largo, la otra que tiene el pantalón estrecho, o se le ve alguna cosa que no se le debía ver, pues hemos decidido hasta ahora pues, seguir creciendo de forma orgánica. Muy bien. Sisco, nos pregunta José Carlos Martínez. Lledanet tiene presencia en varios mercados diferentes. ¿Dónde creéis que hay mayor potencial y por qué? Y cita España, Portugal, América Latina, Oriente Medio y Sudáfrica. Bueno, donde hay más potencial, sobre todo, yo creo, es en los países en los cuales los operadores postales no están preocupados de que nuestros servicios canibalicen a los suyos. Con lo cual, son países en los cuales el operador postal nacional nos da la bienvenida, abraza nuestra tecnología y nos considera un partner, no nos considera una competencia. Esto nos está pasando más en el mundo más occidental, en Europa. ¿Y por qué? Porque es que tienen otros servicios que compiten directamente. A ver, no nos vamos a ir tan lejos. Aquí en España, ¿cuánto vale un burofax? 25 euros. ¿Cuánto vale un mail certificado? 1 euro. ¿Veis por qué no nos miran bien? ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos otros países donde no hay una competencia en sí, pues realmente pues, la idea es que allí es donde tendremos más crecimiento digamos, no en la parte más europea quizás, pero sí que en la parte donde están desarrollados todos los nuevos servicios, ¿vale? Probablemente en la parte europea tendríamos más contrataciones, en los otros países vamos a tener probablemente más notificaciones, aunque la verdad es que nos sorprenden cada día porque hay muchos países donde esperábamos más notificaciones, estamos viendo también tantas contrataciones como notificaciones. Nos pregunta, bueno, tenemos varias preguntas relativas a la Junta General de Accionistas. ¿Qué día es la fecha y cuándo debe aprobarse la autocartera y el dividendo? Aquí casi te dejo un poco a ti, Arrate, que contestes un poco, cuanto Sí, menos. los plazos legales. Sí, Hay plazos porque. legales. Sí. Aquí primero tenemos que presentar el hecho relevante con las cuentas auditadas que tenemos de plazo hasta el 30 de abril y cumpliremos los plazos. Posteriormente, el Consejo de Administración tiene que convocar la fecha de la Junta, pero para ello se tiene que publicar con 30 días de antelación en Borme y por lo tanto no creo que sea antes del 7 de junio. Siempre lo hacemos entre la segunda y la tercera semana de junio. Estamos pendientes de recibir los informes por parte de los auditores y todo irá lo más rápido, porque a todos nos interesa pagar los dividendos, y lo puedo decir, antes del 30 de junio. Sí. Exacto. Muy bien. Tenemos dos más, una más divertida que otra. Entonces empieza por la divertida y luego vamos a la profunda. Sisco, ¿crees que este año los inversores tendremos alguna noticia bomba que podamos volver a máximos históricos? No hace falta que la contestes. De hecho, es parte de mi trabajo que contestemos las cosas. Pero esa es la pregunta. Sí, nos hace una pregunta Daniel Torrent. ¿La nueva política de autocartera prevé operaciones de bloques en el caso de que algún gran accionista de la empresa desee deshacerse de sus acciones sin dejar caer la cotización como en los últimos meses? A ver, los planes de autocartera no están pensados para comprar acciones en bloques por parte de terceros. Esto, en todo caso, estaría fuera de un propio programa de autocartera, o yo creo que tendría que estar fuera de un programa de autocartera. Un programa de autocartera, sobre todo, se destina a lo que son compraventas dentro del propio mercado.
¿vale? Para lo que serían inversores minoristas. No creo, y si en todo caso está temiendo por el hecho de que todavía tenemos un antiguo accionista que tiene un 7%, no creo que vayan por ahí los tiros, ¿de acuerdo? A partir de allí, pues bueno, la idea es que ese programa de autocartera sea sobre todo para lo que son las compras en mercado, pero volvemos a insistir, no depende de nosotros. En principio, primero se tiene que aprobar por parte de la Junta General de Accionistas, pero evidentemente siempre se procurará pues, los intereses de la propia compañía antes que cualquier interés de cualquier otro accionista. Pues muy bien, no tenemos ninguna pregunta más. Si alguno de los participantes desea hacer una última pregunta, y si no, pues damos. Yo quisiera, a ver, hay una pregunta políticamente poco correcta que Ramón, como buen moderador, ha querido no poner, pero yo sí quisiera contestarla, ¿vale? Es una pregunta que nos hace Ginés Parra. Si no has pensado en cambiar de nombre en la compañía para hacerla más visible y global. Vale, me está haciendo la misma pregunta que le dijeron al abuelo del señor Botín cuando le preguntaron, ¿cómo coño vamos a llamar Santander este banco, hombre? ¿Vale? Y quizás habría también de hacer recordar de que Nokia es el nombre de un pequeñito pueblo de Finlandia. Con lo cual, en estos momentos, bueno, quizás no hay que pensar en una mentalidad mucho más local, sino hay que pensar en una mentalidad global y que evidentemente, pues bueno, yo creo que el utilizar ese nombre geográfico y topográfico nos ha venido muy bien, porque muchas veces la que podía ser la competencia más atroz, pues nos ha despreciado porque precisamente solo por nuestro nombre, ¿no? Yo prefiero cuando vaya a una batalla, me gusta que el general contrario me desprecie solamente por mi nombre, lo cual ya tengo la mitad de la batalla ganada. Y bueno, si tenemos alguna preguntita más. Pues no tenemos ninguna más ya en este momento. Así que yo creo que no nos queda más que despedir dando las gracias a todos los que nos habéis acompañado un trimestre más. Exacto. Cualquiera que tenga alguna pregunta, alguna consulta que hacer, nos puede escribir al correo de inversores, ir@lleida.net, o ver nuestra página web de inversores, y seguro, Sisco, que nuestros inversores saben que somos de las empresas más activas de BM Growth y que siempre estamos disponibles para atenderles. Exacto. Y además, dentro de poco, pues bueno, lo que hemos comentado, tenemos también que dentro de muy poquito vamos a tener que publicar los datos auditados, con lo cual no os preocupéis que tendréis noticias nuestras dentro de muy breve. Y si no, también pues tenemos nuestro Twitter, que también le damos caña al Twitter de inversores. Y encima, pues nos atrevemos a publicar fotitas de hace muchos años de cómo era JDNet, que la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido de la repercusión que ha tenido una foto que publicamos este fin de semana de cuando era JDNet en el año 93, cuando era una simple BBS. Bueno, pues ha tenido muchísimo éxito, y, bueno, así como anécdota de la jornada. No nos distraemos más, gracias por vuestro tiempo y os esperamos en futuras reuniones. Muchas gracias por vuestra atención.